Audiencia de M24, tengan ustedes muy buenos días. Un sábado más compartiendo con ustedes, hablando de seguridad social y BPS, con el deseo de, que hayamos pasado lo mejor posible en familia, entre amigos, para iniciar este 2024 y que, con los sueños más allá de la edad y con la alegría de que, haya podido en este Día de Reyes haber llegado un presente, un regalo a cada uno de nuestros nietos, de nuestros hijos, y por qué no a nosotros también. Pero ya le damos a Gabriel para, como todos los sábados se nos acompaña, para que nos salude, y como no puede ser de otra manera, una inquietud, una expectativa, una también preocupación de cuánto y se iba a conocer en los últimos días, en el penúltimo día de diciembre, cuánto es el índice medio de salario nominal entre el 1 de enero del 2023 y el 30 de noviembre. Porque todavía no sabemos, se va a saber para fines de este mes, cuánto va a ser el índice medio de salario nominal de diciembre que complete los 12 meses, es decir, un año de lo que ajustaron los consejos de salario, que es lo que nos corresponde a nosotros desde el 1 de enero, aumento o ajuste a todas las pensiones y jubilaciones, y así es como año a año. Cuando en febrero cobramos la primera pasividad del año, tenemos un monto de ajuste que después, cuando en marzo cobramos el mes de febrero, siempre se cobra mes vencido, ahí hay un piquito que a veces es mínimo, casi ni mueve la aguja de lo que fue el ajuste en diciembre. Entonces, empecemos con la cifra exacta. Las jubilaciones a partir del 1 de enero ajustan un 8,39. Jubilaciones y pensiones no solo para el BPS, sino todas las jubilaciones que se cobran en este país de los distintos institutos de seguridad social. Es así como lo decís, Ariel. Muy buenos días para toda la audiencia. Primero que nada, el deseo de que tengan un buen año, un buen arranque del 2024, que empieza con esta noticia que siempre es muy esperada por todos los jubilados y pensionistas, que tiene que ver con el aumento dispuesto en la Constitución de la República y que se efectúa en función de la variación del índice medio de salarios nominal, que por supuesto guarda relación con el movimiento, con la evolución que hayan tenido los salarios a lo largo del año 2023, y por eso siempre decimos que hay una unidad, una hermandad, digamos, entre el salario, entre las remuneraciones de las trabajadoras, de los trabajadores, con la jubilación. Se traslada de un lado al otro, y por eso es bien importante lo que suceda en cada instancia de negociación y de diálogo y de lucha por mejoras en los salarios. En este caso, este aumento provisorio se le llama provisorio básicamente por lo que comentaba Ariel, porque es una forma de empezar a pagar el adelanto que corresponde sin tener que esperar un mes más para que se conozca el dato final del índice medio de salarios, que lo vamos a terminar conociendo allá por el 31 de enero prácticamente, cuando ya los recibos obviamente están todos prontos y emitidos, la gente está próxima a cobrar. Pero este 8,39 en definitiva es un piso, no solo porque falta un mes más de índice medio de salarios, que por lo general es una variación muy pequeña, pero que también hay que considerarla. Entonces decimos, este 8,39 va a ser un piso por el número y porque, como siempre decimos también, así está dispuesto en la Constitución de la República. En la medida en que el Poder Ejecutivo entienda que el porcentaje tiene que ser otro, siempre superior, por supuesto, no puede ser inferior,
esto puede tener una modificación, pero en primera instancia este es el dato que permite más o menos tener una idea de cómo crecerían en términos nominales, en dinero, las prestaciones de los jubilados y pensionistas, con la salvedad, Ariel, de las personas que cobran la mínima. Sí, eso, porque no podemos decir, como sí lo podíamos hacer hasta el 2020, donde podíamos decir que a la pasividad que cobraste en los primeros días de enero, que es la pasividad de diciembre, a ese ponerle el porcentaje de aumento. Sí, a la mayoría de los jubilados de todos los institutos va a ser así, salvo a los que menos tienen, porque lamentablemente no fuimos nuevamente escuchados y las jubilaciones mínimas que recibieron el 3% en julio, el ajuste para ellos en definitiva sobre la pasividad que cobraron en los primeros días de enero no es el 8,39, es un 5,23. Creo que esa es una injusticia, porque si hubieses escuchado el Poder Ejecutivo el reclamo que insistentemente hace ONASPU, cada una de las asociaciones con la justicia que tienen en eso de redistribuir, dando más a quien menos tiene, bueno, hubiese crecido, como pasó desde el 2007 al 2019, más que el conjunto de las pasividades, hubiese crecido las jubilaciones mínimas y bueno, hubiesen permitido que, por lo menos ese adelanto se transformara en aumento y permitiera, en recuperar en algo la brutal caída. En estos días, sin duda, ya se empieza a hablar de que, como la inflación fue un poquito más del 5%, 5,22%, y el aumento es un 8,39%, sí, el aumento es superior a la inflación, pero se empieza a hablar del crecimiento, y que creció volviendo casi a los niveles que teníamos en el 2019. Pero para que hubiese recuperado la pérdida que tuvimos, lo que no pudimos comprar en el 2020, en el 2021, en el 2022, porque el aumento es menos que la inflación, deberían haberse calculado eso y haber dado. Por lo tanto, lo que hace este ajuste es llevar casi a la situación del 2019, pero no que recuperamos lo perdido. Lo que perdimos en esos años 20, 21, 22, sin duda no lo tenemos con este ajuste. Es así, sobre todo lo que tiene que ver con las mínimas es realmente preocupante, porque es el cuarto año, vamos a decir, entramos, ya prácticamente se puede afirmar porque hay un decreto firmado para julio de este año en el que las jubilaciones mínimas medidas en BPC van a mantener la misma cantidad, 3.05, deteniendo ese incremento ininterrumpido que tuvieron desde el 2007, cuando se fijó la jubilación mínima en una BPC, y en donde esas pasividades de la gente que cobraba menos tenían una especie de doble aumento, lo que aumentaba en cantidad de BPC y además el valor de los aumentos constitucionales. Lamentablemente el adelanto quedó en eso, en un adelanto, no en un aumento, discontinuando una política que permitió, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza entre los adultos mayores, que es un logro que siempre se menciona, pero que a veces no se conecta muy bien con las medidas que lo hicieron posible. Y en este caso hay que tener en cuenta que se está dejando de lado una medida de las que contribuyó sustancialmente a lograr esa mejora. Y ni que hablar, esto último que decías, Ariel, de esta recuperación de este último año, pero que no oculta o no tapa los años anteriores en donde hubo una caída del poder de compra de las jubilaciones. Por supuesto que siempre es mejor ahora un aumento por encima de la inflación que seguir profundizando la pérdida, pero ese componente que se perdió en esos 3 años también es importante tener en cuenta, que no es algo que regrese, digamos. Sí, hay un tema que todavía
no se ha publicado es cuánto va a subir la base de prestaciones y contribuciones. No solamente para fijar la mínima, sino para toda esa variable que se utiliza para ver cuánto es mi ingreso medido en BPC, para ver si a los 70 años se tiene derecho a la prima por edad, o el tope del máximo que se le paga a un trabajador cuando va al seguro de paro, que se mide en BPC, o 8 BPC, que es lo máximo que se paga a un trabajador cuando está certificado, o la franja del IAS, o la franja del IRPF que pagan los trabajadores. Entonces, estos temas van a seguir estando en el orden del día de cada uno de caminantes durante la segunda quincena de enero, porque en general la BPC se conoce después de la mitad de enero y ahí analizar también una serie de injusticias, porque si se contiene y no acompaña el aumento del salario, como venían haciendo y nosotros criticábamos, que se fijaba por el salario cuando la inflación era más, vamos a ver si ahora siguen manteniendo el índice medio del salario cuando la inflación es menos. Y bueno, de eso seguiremos hablando, pero ya estamos con una comunicación con Analía Bullón, nuestra compañera, integrante de la dirección de ONASPU, y bueno, pero 8:39 es la respuesta a esas preguntas que a diario nos hacen en nuestro despacho, o por el 099-215-270, que es una forma también, un WhatsApp para comunicarse con nosotros, y donde nos preguntaban también cuánto era el aumento. Bueno, como habíamos dicho, este contacto ya con Analía Bullón, compañera de nuestro equipo, dirigente de ONASPU, responsable de la Comisión de Salud y además integrante de la Asociación de Jubilados de Juan Lacase, uno de los pilares del departamento de Colonia y todo el interior, a quien te saludamos, te agradecemos este contacto en este día tan especial, que bueno, siempre con los nietos allí en la vuelta, o algunos que están un poquito más lejos y que no los vemos, pero comunicándonos a ver si llegaron los reyes, si no llegaron los reyes, qué ha pasado, y disfrutándolo como todos los días lo podemos hacer con ellos. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal a toda la audiencia? ¿Cómo les va? La verdad que sí, como siempre en estas fechas, primero en Navidad, con el arbolito, ahora los reyes, siempre uno está preocupado a ver qué cosas van a traer los reyes para esos niños. Y además para los niños que se portan bien, siempre ha sido así. Pero hay algunos lamentables que aunque se porten bien, no solo sí, no, Ariel, por supuesto, no tienen regalos, sino que, bueno, como están pasando en otras partes del mundo, pero no tenemos que dejar de lado de pensar que no viven en paz, que están en medio de una guerra, sufriendo y siendo absolutamente inocentes, ¿verdad? No, eso es terrible. La verdad que uno piensa, y justamente cuando vos estás en tu casa, estás con tus nietos, ves a tus nietos, que aunque sea, no importa lo que sea, una cosa pequeña, un abrazo, un beso, y pensás en lo que pasan esos niños y esa familia, es terrible. Es un dolor pensar en esos niños y en la familia de los niños y en todo. La verdad que es un mundo que hay momentos que uno realmente no sabe qué es lo que se piensa, qué es lo que se cree, por qué no podemos tener un poco de paz, pensar en el otro ser humano, tener compasión por el otro ser humano, tener empatía, no importa que piense o sea diferente, y que las agresiones con agresiones no se solucionan. Pero en fin, también estas fiestas dan para, estos momentos dan para pensar en ese tipo de cosas, reflexionar y tratar en lo posible entre nosotros qué es lo que podemos, porque la verdad que hay cosas que no podemos cambiar, pero cosas que sí, Ariel, que es cómo nos tratamos, cómo nos vemos y qué es lo que hacemos entre nosotros. Sí, porque sin duda, aunque lo nuestro es, bueno, hablar de seguridad social, ocuparnos, participar en que
la mejor calidad de vida del adulto mayor, con nuevos derechos, con reafirmación de derechos, con derechos que, digamos, sean más suficientes, no es ajeno y es parte también de ese aporte que como NASPU, que como asociaciones, que como cada uno de nosotros debemos comprometernos en este 2024. Lo declaraba muy bien el Congreso en forma unánime, diciendo que toda diferencia se salda a través de un diálogo, no se salda jamás a través de una guerra. Y creo que eso que nosotros reivindicamos para la seguridad social, que esperemos que el año que viene, instalado un nuevo gobierno, se convoque a un ámbito de diálogo entre actores sociales y políticos para encontrar consensos en lo que hace a la seguridad social, bueno, eso que en particular lo planteamos para esta materia, en general deben ser diálogos, encuentros que terminen con la guerra y no más violencia, porque lo que hace es generar la violencia, más violencia aún. Pero bueno, cerramos un año con muchísima actividad. Así es. Después de haber pasado el Congreso, y vale la pena que nos compartas, bueno, tu visión y en particular también, bueno, cómo cerraron el año allí en la Asociación de Jubilados. Bueno, Juan Lacase cerramos, yo diría un buen año de trabajo, porque cuando hicimos la fiesta de fin de año de la asociación se hizo en noviembre, se hizo el 12 de noviembre. Y para esa fiesta empezamos a enumerar las tareas, cuando vos empezás justamente a hacer un balance, antes de comer y antes de bailar, también tenemos que hacer un balance y ver todo lo que ha trabajado la asociación. Y en ese balance vimos lo muchísimo que ha hecho la Asociación de Juan Lacase y su comisión directiva, cómo hemos acompañado en las movilizaciones siempre, cómo se han hecho talleres, cómo se ha estado en cada uno de los eventos, en el 1 de mayo, en el 20 de mayo, en el Día de Familiares. Hemos estado el 8 de marzo en el Día de las Mujeres, hemos estado en la parte de las personas mayores, hicimos el 15 de junio junto con el 20, el Día del Abuelo, y el 15 de junio el Día de abuso, de conciencia, abuso y maltrato a las personas mayores. También hicimos un taller y una merienda. Estuvimos viendo que prácticamente todos los meses tuvimos algún tipo de actividad que tenía que ver justamente con pensar, no solamente pensar en el tema de las personas mayores como personas mayores, porque también cuando estamos en el 1 de mayo, vamos al Día de los Trabajadores, invitados por los trabajadores y el plenario de Juan Lacase, para hablar de las personas mayores, o sea, de los que fuimos trabajadores ayer y somos trabajadores hoy, y cuáles son nuestros problemas. Todo eso lo ha hecho la asociación, y la verdad que da gusto pensar que se ha trabajado muy bien, que todos los meses además tenemos un sorteo de canastas a fin de mes. Todos los meses sorteamos 15 canastas de alimentos, y en este caso ahora el sorteo especial de Navidad estuvimos las 15 canastas de alimentos, a las que se le suman alimentos navideños, patas dulces, sidra, turrones, todo ese tipo de cosas, y además tuvimos 14 premios más, algunos que compró la asociación especialmente, algunos electrodomésticos, y otros que colaboró el comercio de Juan Lacase con nuestra asociación con regalos, que también se sortearon, que además se pasan vía web, porque la persona que lo sortea, la persona que filma el sorteo tiene una página web y un programa de radio, y lo hacemos siempre con él para que la gente lo vea, se entere. Yo creo que se trabaja lindo, se trabaja bien, con entusiasmo, con ganas, viendo a la persona mayor como un todo, digamos, la persona mayor con su problemática, la persona mayor con sus alegrías, la persona mayor en la defensa de, por supuesto, de la seguridad social. Y te imaginarás que el 3% que tantos pensaban que tal vez en la rendición de cuentas se iba a tener en cuenta y no se tuvo, se nos pregunta, se nos conversa, se lo llama por el tema de la operación Milagro, todas las tareas se hacen
y la asociación las hace contentos, como cuando vos decís, bueno, vamos a hacer esto porque la verdad que los socios nos merecen, porque si no, sin nuestros socios no seríamos nada, Ariel. O sea, nosotros existimos porque nuestros socios nos apoyan. Es como la ONASPU, que yo siempre digo, la ONASPU es reflejo de las asociaciones que apoyan y están en ONASPU. Sin las asociaciones y las asociaciones de los socios, ahí es a lo que tenemos que agradecer, y agradecemos permanentemente cuando damos, digamos, los fines de año, especialmente se hace el fin de año porque haces un raconto, una puesta a punto de las tareas hechas. Sí, sin duda. Y las asociaciones son representativas y son reconocidas en cada uno de los lugares donde están arraigadas, porque, a ver, eso que decías tan simple de que las canastas, bueno, se hace un poco, apoya la asociación, pero también los comercios de allí de la localidad contribuyen porque reconocen en una organización representante, que es representativa de los adultos mayores, y eso está muy bueno, que la sociedad también de alguna forma lo reconozca, que sepa que es un lugar donde se hacen muchas actividades culturales, sociales, para no quedarnos encerrados en nuestros hogares, pero también junto con eso está, bueno, la pelea diaria por las mejores condiciones de vida. Y este año, independientemente que sea año electoral y ocupará mucho el centro y la atención de toda la sociedad, sin duda, porque en octubre habrá que elegir en la elección quién será el que guíe los destinos en el próximo periodo, en el próximo quinquenio que empieza el 1 de marzo del 2025, nosotros insistiremos con nuestra propuesta, con nuestra visión, con nuestra preocupación, porque el ajuste de las pasividades fue superior a la inflación, bienvenido eso, pero no recuperamos lo que habíamos perdido, es decir, lo que dejamos de comprar en el 20, en el 21 y en el 22 porque la inflación era más que el aumento, no lo pudimos comprar ahora con la recuperación que se tiene. Nos aproximamos a comprar más o menos lo mismo que comprábamos en el 2019, pero lo que perdimos de comprar no lo recuperamos. Y esas son parte de nuestro reclamo. Por eso, como bien decías tú, que te consulta permanentemente, y en julio de este año, ahora en julio del 2024, porque como es año electoral, el decreto se hizo antes de octubre pasado, bueno, las jubilaciones mínimas tendrán un 3%, pero un 3% que a fin de año de vuelta lo vuelven a sacar, y esas cosas ha impedido de que siguiera creciendo como venía creciendo desde el 2007 hasta el 2020 las jubilaciones mínimas, que hoy la ley dice que son a 8.600 pesos, pero el que cobra una sola, bueno, cobra más de 17.300 pesos. Y eso, bienvenido, que hayan políticas diferenciales para tratar de darle más a los que menos tienen, y por eso no compartimos que el ajuste de julio, el 31 de diciembre, año a año, desde hace 3 años, se venga eliminando. Exactamente, porque con esto, Ariel, hace 3 años que tenemos la jubilación mínima congelada. O sea, la jubilación mínima durante 15 años creció, y por eso llegamos de los 8.000 que les tocaría a los 17.000 que cobran hoy. Por lo tanto, si esto sigue así, no aumentamos la jubilación mínima. Y lamentablemente es lo que está pasando, y la gente lo sabe y te lo dice. No hay aumento de la mínima, o sea, los que cobran la jubilación mínima se dan cuenta que no hubo este año un aumento cuando se les saca, se les presta y después se les saca. Yo considero como vos que acá hay gente que está muy necesitada, gente que realmente debía ser contemplada especialmente. Sacan el IRPF a las jubilaciones, y aquellos que pagamos el IRPF, que quiere decir, el IAS, no el IRPF, el IAS. A los salarios
También sacaron el RPF. Ahí está, y también le sacaron la RPF. Y el IAS, aquellos que sí lo podían pagar, que eran las jubilaciones que estaban mejor, y ni siquiera se piensa en las jubilaciones de los aquellos pensionistas y jubilados que cobran la mínima, que cobran 20 o 30 mil pesos, que es lo mismo. O sea, creo que hay un error de concepto totalmente de lo que nosotros como NASPU queremos, que aquellos que están en peores condiciones, los más vulnerables, sean los más privilegiados, y no al revés. Porque aquellos que pagaban el IAS podían seguir pagando el IAS. No era una cosa perentoria que con eso justamente fuera de primera necesidad es el aumento de la misma. No el descuento del IAS. Y esas cosas un poco nos duelen y las tenemos que explicar a la gente que se siente dolida cuando ve ese tipo de cosas. Sí. O sea, y a veces no entiende lo que pasa. Yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta para pensar qué es lo que tenemos que hacer. Cómo tenemos que defendernos de estas cosas. No está mal que el que vive de un ingreso fijo pague menos impuestos. Pero cuando uno selecciona a un sector para descontarle impuestos, y ese sector es el sector de ingresos medios y altos, debe haber otra política para atender a la mayoría que está en los sectores de ingresos más bajos. Y esas políticas son los ajustes diferenciales de julio. Por eso seguimos insistiendo, porque a veces nos dicen, no, si recibieron aumento, no hay congelación. Lo que está congelado medido en base de prestaciones y contribuciones, porque es 3,05 que de hace 2 años está, y en el decreto para el próximo 3% que se da en julio, ya dice manteniendo el 3,05. ¿Qué quiere decir? Que la BPC, que la fija el gobierno, no la fijan los consejos de salario como los aumentos, bueno, la utiliza de variable de ajuste y a veces la contiene y por lo tanto te aumento algo contenido, no te aumento tanto. Entonces creo que de esas cosas es parte del compromiso para este año, seguir reivindicando la mejora de la calidad de vida, entre ellos el tema del ajuste de las pasividades, como tiene que ver el tema de las viviendas, los temas de salud, y bueno, y nos seguiremos encontrando en cada una de esas movilizaciones, en cada una de esas acciones que haga ONASPU con los queridos compañeros de Juan Lacase y ahí junto a otros vos al frente de ellos. Bueno, nosotros esperamos que sí, tenemos todos esos temas de preocupación manifestados por nuestros socios y los socios, y tú conversas con las otras asociaciones, también son las preocupaciones de los jubilados y pensionistas en los diarios de todo el país, Ariel, y lo expresan en las asociaciones porque somos los lugares cercanos y son sus lugares y son sus asociaciones, como yo digo. Esto es de los socios, por lo tanto es ahí donde se expresan, y todo esto, los temas de salud, los temas de cuidado, el tema del costo de vida, todo eso es la preocupación que tenemos nosotros como NASPU, y las asociaciones como asociaciones, porque es la preocupación diaria. Entonces, si no la tendremos, y en eso estaremos siempre, Ariel. Aquello de que la unidad en la diversidad que siempre nos dice Tito, es así. O sea, unidos en diversas opiniones para otras cosas, pero en esto unidos, porque a esto nos pasa a todos, ¿viste? Y entonces, juntos trataremos de mejorar estas condiciones de las personas mayores. Bueno, un abrazo. Bueno, un beso y además otra cosa para todos. Muy buen año próximo, estaremos todos juntos, estaremos trabajando y también pasando bien y también con cariño a nuestras familias. Y bueno, y todo eso que hace que nuestra vida sea dulce en algunas cosas, ¿verdad? Por más que a veces nos tenemos preocupaciones, también tenemos alegría. Así que les deseo a todos un excelente año 2024, donde nos estaremos viendo, Ariel, contigo y con toda la ONASPO y con todos nuestros socios, siguiendo trabajando como siempre para los jubilados y los pensionistas. Un abrazo grande, igual les deseo para ustedes. Un abrazo. Sí, gracias, igual, un abrazo. Estás escuchando Caminante en M24.
Bien, seguimos compartiendo la mañana de sábado en Caminante Radio para hablar de distintos temas que comentamos aquí en la radio, pero que también comunicamos por otras vías. Ustedes saben que a través del 099-215-270 nos pueden escribir para hacernos llegar sus dudas, sus consultas, preguntas y también para recibir información. Y también para recibir incluso el programa, ¿sí? Que hoy están escuchando por M24, 97.9 aquí en el sur, 102.5 en el este, o si están en Colonia, FM Claridad. Y uno de los temas que queríamos tratar hoy tiene que ver con un cambio que tiene algunos meses desde su aprobación, pero que su entrada en vigencia es el 1 de enero, hace apenas 5 días, y tiene que ver con la modificación en la primer franja de aporte del IAS. Ustedes saben que es el impuesto de asistencia a la seguridad social que se cobra para jubilaciones superiores a 9 BPC, y que en la última rendición de cuentas se aprobó una modificación por la cual el porcentaje de aporte de la primer franja pasa de 10% a 8%, es decir, que todas las personas que superen las 9 BPC, que tengan ingresos entre 9 y 15, para ser más precisos, que es la primer franja, van a tributar por esa franja 8% y no 10% como estaba previsto, como ocurrió hasta el año pasado, hasta el 2023. Este cambio tiene que ver con una política de modificaciones a este impuesto que arrancó el año pasado también. Ustedes recordarán con la suba del mínimo no imponible de 8 a 9 BPC, una modificación que en su momento valoramos quizás positivamente, pero incompleta. Ustedes saben que el reclamo de la UNASPU era 10 BPC como mínimo no imponible, pero bueno, fue un paso adelante. Y este cambio que se propone en realidad va en otra dirección, de aliviar el aporte de quienes ya pagan el impuesto, y no en la dirección de seguir excluyendo de la tributación a quienes tienen menores ingresos. Nosotros, como organización de jubilados y pensionistas, reivindicamos que todo aquel que viva de un ingreso fijo, como es la jubilación, la pensión, el salario, pueda tener reducciones en los impuestos que paga. Por eso UNASPU planteó que aumentando la línea de donde por encima de eso yo tengo que pagar IAS, era una medida que ayuda a los jubilados de ingresos medios y altos. Pero no era aislada. Esa medida iba acompañada con darle continuidad a las políticas de ajustes diferenciales, como se hizo hasta el 2020, que el adelanto de julio, el 1 de enero, como pasó este propio 1 de enero por cuarta vez, se saca. Es decir, y que no permite que las jubilaciones mínimas crezcan más que el resto. Por lo tanto, bienvenidos, se les descontarán 500, 600 pesos a los que superen, según cuánto superen. Creo que es una medida correcta, pero lo que es incorrecto que no se atiendan a otras mayorías, porque la rebaja del IAS, que no es solo para el BPS, es lo que pagan IAS en todos los institutos de seguridad social, hay jubilados y en algunos son mayoritarios, no es como el BPS, que es como un instituto por los niveles de ingresos de pobres, donde las jubilaciones privilegiadas son las mínimas. Entonces creo que ahí tiene una discriminación que no compartimos, porque hay que tener políticas focalizadas sobre los diferentes sectores, pero atender los diferentes sectores y no solo
en esta medida que atiende a 1 de cada 3 jubilados, mientras que si vemos el universo de jubilados, más del 50% está por debajo de 22.000 pesos. Entonces, a esos también, no solo los de las mínimas y los adelantos, ajustes diferenciales, sino al conjunto. Ese sigue siendo nuestro compromiso para el 2024. Estamos en un mes de receso, si se quiere, pero ya ONASPU tiene definido que el 6 de febrero hay el Consejo Directivo Nacional para empezar a instrumentar todas las resoluciones que se tomaron en el 27 Congreso, que algunas apuntan, bueno, lo que es la mejor calidad de vida, con el tema de los ajustes, el tema de la necesidad de reforma, y creo que bien vale la pena que recordemos este tema, que por un lado es correcto que gente que tiene un ingreso fijo se le rebajen los impuestos, pero no es correcto que quien tiene la conducción de las políticas, en este caso el Poder Ejecutivo, política de seguridad social, no atienda a los que menos tienen, y que son la mayoría en este caso. Exacto, de hecho, los especialistas en términos tributarios a estas medidas generalmente lo llaman de perforación del sistema tributario, porque son medidas aisladas y que no se analizan en un conjunto del sistema, digamos. Puede pasar con estas medidas puntuales, pero puede pasar también como ocurre con leyes que se votan a veces exonerando aportes patronales a determinados sectores. Ahora se compensa, digamos, la finanza del BPS, esas exoneraciones de aportes, por ejemplo, que se brindan, el Poder Ejecutivo las compensa con rentas generales, pero sigue siendo dinero que en definitiva se destina a un beneficio o a una renuncia, en este caso, de recursos que necesariamente tienen que analizarse, como siempre decimos nosotros, con un carácter integral, como todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Pero también este 2024 que está empezando ahora tiene otro tema que, bueno, en los últimos meses se ha venido discutiendo bastante y que también entendemos que se va a intensificar en los próximos meses, y es una discusión acerca de la propuesta de modificación del sistema de seguridad social, de intentar someter a plebiscito una serie de modificaciones que tiene entre sus puntos de propuesta una modificación al régimen de AFAP, al segundo, lo que se conoce como segundo pilar, y que tiene que ver con la forma en que se desarrolla actualmente, que está caracterizada por ser de carácter individual y por estar predominantemente ocupada ese pilar por empresas de carácter privado. Y eso ha llevado a muchas críticas que nosotros hemos compartido y que se han vuelto un poco a poner sobre la mesa a raíz de esta propuesta de modificación, Ariel. Sí, a ver, yo como director tengo limitantes legales en torno a no podernos involucrar en cuestiones políticas, y solo el derecho al voto. Por eso no vamos a incursionar en el tema del plebiscito, yo no lo debería hacer. Aunque es discutible, porque esto no es partidario, fueron organizaciones sociales, pero no entremos en eso. Pero sí tengo la obligación como director, en primer lugar, hacia nuestros mandantes, que son los jubilados y pensionistas, pero al conjunto de la sociedad, porque los directores del BPS son responsables de la gestión de la seguridad social y las cosas que refieran a trabajadores, a empresas o a jubilados en el directorio, hay que conseguir mayoría para que se apruebe o se rechace, y independiente que sea del sector que sea, el voto de cada uno de los directores vale igual. Por eso nos pareció importante incluir en esta parte del programa algunas aclaraciones, porque yo creo que
La gente necesita estar informada para después actuar en consecuencia de acuerdo a su entender o a su visión. Es claro que hay quienes estamos confrontados del primer día con un modelo de ahorro individual que no estamos de acuerdo con la SAFAP, que desde el principio de los 2000 le hemos hecho propuestas que en los diálogos en materia de seguridad social que se instalaron en el 2010 y posterior fueron escuchadas propuestas nuestras, desde el simulador, la ley 19.162, para poder, al cumplir 40 años, analizar. Yo me había afiliado no estando obligado, porque la ley antes, a partir del 1 de diciembre pasado, cambia para los nuevos ingresos al trabajo, pero había que ganar, a valores del año pasado, más de 78.700 pesos. La mayoría no lo ganaba, por eso los afiliados a la SAFAP, casi el 97%, y lo pongo entre comillas, son voluntarios afiliados, aunque le dijeron afiliate, te doy la comisión, afiliate, te conviene, afiliate aunque no estés trabajando, así ganas tiempo, cuando todo eso está revestido de una falsedad, porque el resultado depende de otras cosas, no del momento en que yo me afilié. Como lo mismo, hablar de que si ese fondo o si desaparece en la SAFAP, ese fondo que es individual, que es mío, dice, que es de cada persona, y los otros días me dijo, como me han dicho muchas veces, vos sabés que fui a la FAP a pedir plata porque viene la fiesta, y digo, voy a manotear unos pesos de ahí para pasarla mejor. Y le dijeron, no, usted no la puede sacar, y si es mío, ¿cómo no la voy a poder sacar? Pero bueno, eso es un comentario no técnico, pero de una realidad que nos pasa. Pero escuchamos a integrantes de la coalición, que fueron quienes votaron esta ley, decir que bueno, que va a desaparecer el fondo, que se lo van a expropiar, que lo confiscan, todas dudas que le genera a la ciudadanía, hasta temores de, bueno, ¿y qué va a pasar entonces cuando yo llegue a viejo y me tenga que jubilar? Y creo que los ejemplos más claros de lo que pasa cuando alguien, por mandato legal, porque le da una oportunidad, como se le dio a los cincuentones, como la revisión a los cuarentones, allá en el 2016, pero ahora, hace 2 meses, el 25 de octubre, aprobaron la ley 20.209, no estamos hablando de hace 28 años cuando se crearon las SAFAP, estamos hablando de un parlamento que la coalición de gobierno tiene mayoría y fue la que votó la ley 20.209 creando un fideicomiso para ver cómo se transfiere al BPS todos los que a partir del 1 de diciembre hagan la simulación, aunque todavía no lo estamos convocando, porque eliminaron la bonificación que el BPS le daba a ese que se afilió sin tener obligación, y por lo tanto aquel beneficio que la persona pensó o le vendieron de que iba a jubilarse mejor porque el BPS le bonificaba, la ley ahora en mayo la eliminó, y por lo tanto, bueno, hay que hacerle la simulación para decir, a ver, sin la bonificación esa que te daba el BPS, ¿cómo te queda la jubilación? ¿Te queda igual? No, te queda peor. ¿Y te sirve quedarte en el sistema mixto o volverte para el sistema de reparto solidario? Y bueno, esos casi 100.000 que se agendaron hay que llamarlos. Y si, como dice la Asesoría General de la Seguridad Social del BPS, que el 85% de los que vengan a asesorarse se van a deshacer, o sea, se van a volver al BPS, la plata que tienen en la cuenta individual de ellos
vuelve al BPS, no se la expropia, no se desaparece, está planificado por ley. Entonces, cada cual debe, de acuerdo a su entender, a su visión, defender el modelo de seguridad social que entienda que es mejor para el país. Pero lo que nos parece que es no respetar a la ciudadanía, nos parece que es no actuar con objetividad, decir cosas que no son reales, decir cosas como hasta se puede decir amenazantes. Entonces, creo que es importante compartir en esta mañana esta información porque además, recordemos, esos fondos están compuestos solamente por el aporte del trabajador y la rentabilidad, pero el aporte del trabajador antes de entrar a la cuenta se le deduce una comisión que hasta esta ley estaba controlada y había una que siempre es la que va a cobrar menos comisión y las otras 3, porque hay 4 AFAP en Uruguay, no podían superar en el porcentaje de comisión más allá de un 50%. Es decir, si una cobraba 10, más de 15 las otras no podían cobrar. Lo eliminaron. Esa era una forma de limitar, ayudando al trabajador que capitalizara más y sin embargo no se hizo. Creo que es una virtud que tiene el país también, y es que en su cultura, en su tradición, las jubilaciones, las pensiones tienen un valor muy, muy importante. La gente tiene una expectativa de jubilarse y una expectativa de tener un ingreso en la vejez que le permita tener una vida digna. Por eso es tan importante esto que mencionaba Ariel, en el sentido de que naturalmente cuando la gente escucha que el fondo va a desaparecer o qué se va a hacer con mi plata o dónde va a ir, puede sentir el legítimo temor, digamos, de pensar que eso le va a impedir acceder a una jubilación o a determinado monto. Esto es una cuestión que es importante en cierta medida contradecir, no ya para el resultado del plebiscito, si se realiza y sale favorable. Es importante transmitírselo a todas las personas que en estos años se presentaron a BPS, deshicieron su opción de afiliación a una AFAP y su fondo se trasladó a un fideicomiso, que por ejemplo empieza el año que viene, o mejor dicho este año, porque todavía no se ha hecho el primer pago, veníamos hablando del año que viene, pero este año empieza a utilizarse el fideicomiso de los cincuentones, por ejemplo, lo cual quiere decir que ese dinero no solo no desapareció, no fue a ningún lugar, no fue a rentas generales, no tiene otro destino, digamos. El fideicomiso justamente lo que hace es reservar ese dinero, sino que lo que sucede es que a las personas también se les hace un cálculo en función de que hubiesen permanecido todo el tiempo en el régimen de BPS. No es que se les va a considerar solo la parte de aportes que hicieron y lo que pusieron en su momento en la FAP, no. Entonces, tanto para las personas que se están jubilando ahora, que son cincuentones, como para los que revocaron la opción de la FAP, como para los que a futuro seguramente lo hagan a partir de estos 100.000, nos parece que era importante hacer esta aclaración de que no hay a priori ningún riesgo, ningún temor de que ese dinero vaya a ser utilizado de otra forma que no sea financiar los gastos crecientes que tiene la seguridad social, y en ese sentido un poco veíamos con cierta preocupación algunas manifestaciones y nos parecía oportuno señalar que nada tiene que ver con lo que está planteado ni con el funcionamiento que está teniendo hasta ahora los fideicomisos que existen. Sí, es cierto que tienen en administración 20.000 millones de dólares, que es un 30% de la riqueza que genera el país en el año, del 30% del Producto Bruto Interno. No es poca plata. Imaginémonos cuánto ya ganaron las AFAP, porque antes de llegar a depositarse esa plata, ellos manotean
la comisión. Comisión que te dicen que es un 3, un 4%, porque la relacionan en relación al 100% del salario. Pero nosotros cuando hablamos del 15, del 16%, porque hablamos de un porcentaje en relación a la plata que se transfiere a mi cuenta. Es decir, ninguno de los dos estamos mintiendo. Lo que ellos nos están vendiendo como que es un pequeño detalle, es un pequeño porcentaje que te cobran por administrarlo, cuando no deberían cobrar nada, porque el trabajo lo hace todo gratis el BPS, y además todas se alinean atrás de AFAP República, porque no es una defensa de AFAP República, es la que tiene mayor cantidad de afiliados y mejor calidad de afiliados. Y en ese sentido, si uno mira en qué están hechas las inversiones, ahí no hay competencia, ahí están prácticamente los porcentajes metidos en las distintas carteras de inversión, iguales cualquiera de ellas. Y más todavía, casi el 60% de esos 20.000 millones están invertidos en papeles, en títulos, en bonos del Estado uruguayo. Esas emisiones que dicen, el Banco Central sacó una emisión de tantos millones de dólares o en pesos uruguayos, y en media hora se agotó. Bueno, las AFAP compran eso, pero una cuestión para razonar de futuro. El día que se venzan esos papeles, habrá que pagar el valor más los intereses que generaron. Y eso lo tiene que pagar el Estado uruguayo. Es como si fuera una especie de deuda interna que va a ir generando el Estado uruguayo. Y uno dice, ¿fue necesario que con la plata que el Estado uruguayo tenía que dar seguridad social, transferírsela a una empresa privada para que administre esos fondos, que una parte de esos fondos se los meta en el bolsillo porque no lo invierte en la misma cartera que invierte la plata que va a ser del trabajador para su jubilación, y en determinado momento, por esa plata que era del Estado uruguayo, el Estado le tiene que pagar interés? Es de una tremenda injusticia. Son temas muy técnicos, difícil de explicar, de que la gente, el trabajador, la trabajadora pueda entenderlo, pero son de las cosas que reivindicamos, exigimos, de que deben estar en un ámbito de diálogo de seguridad social, porque sí tiene que haber rigor técnico, pero la seguridad social no es solo para los expertos, como se planteó de convocar a 15 expertos y hacer ese proyecto de ley, que no lo hicieron entre los 15, lo hicieron entre los 6 de la coalición y el representante del Ministerio de Trabajo, de Economía y de la OPP. La oposición y los actores sociales quedaron fuera, pero precisamos un diálogo verdadero. No puede ser este año, pero sin duda, asumido el 1 de marzo del año que viene, asumido un gobierno el 1 de marzo del 2025, esperemos que la prioridad sea la convocatoria del diálogo en materia de seguridad social. Sin duda es un tema sobre el que hay que seguir trabajando, porque no solo la ley 20.130 dejó muchos pendientes, muchos temas sin resolver, que en la medida que pasa el tiempo se vuelve más necesario trabajar sobre ellos, sino porque también hay muchos otros temas que se vienen arrastrando de un tiempo a esta parte y que necesitan de un diálogo, de una negociación, de una convocatoria amplia, de un acuerdo amplio también, que tenga una mirada de futuro y no solo una cuestión del corto plazo o solo centrada en aspectos económicos. Así que seguramente es uno de los temas que vamos a seguir conversando a lo largo de todo este año junto a ustedes. Sí, pero siempre el tiempo es escaso, aunque estamos de 8 a 9 todos los sábados en la M24, pero se nos ha acabado el tiempo.
deseo, como decíamos al principio, que hayamos tenido suerte en la Noche de Reyes, que nos haya por lo menos dejado esperanzas, sueños por cumplir y que sigamos compartiendo juntos un año que va a ser complejo, difícil, distinto, pero que los jubilados seguiremos metiendo en el camino ese de poder hacer por los que menos tienen y generar la mejor calidad de vida. Agradeciendo a Beto Ruiz en los controles, nos despedimos hasta el próximo sábado. Un fuerte abrazo y un buen año para todos.